Bienvenidos a todos y todas, los grandes, los pequeños, hasta los animales sintientes son bienvenidos en este capítulo de este programa. Si hay algo que tiene alto potencial de controversia, es la Convención Constitucional. Algo que no va a poder escapar en su propia naturaleza van a ser las polémicas, sobre todo si está rodeado por intereses en los cuales las polémicas arrastran actitudes e intenciones de apruebo o rechazo. Por tanto, mirar la convención requiere tiempo, requiere desmenuzarla, requiere comprender desde dónde está siendo mirada y también requiere comprenderla para quererla un poco o quererla más, porque tiene posibilidades, pero son posibilidades y las posibilidades se juegan en la cancha. No se le puede disparar a la constituyente por definición, a menos que tú ya declares que tu posición es antagonista porque te conviene que el orden existente esté contigo. Pero si tú encapsulas a ese grupo, digamos que nadie pudiera aprobarla tampoco por definición. Tenemos que mirarla y comprenderla en plazos acotados y llenos de polémicas. Pero no pudimos dar con una mejor persona que nos ayudara y que nos transmitiera tanta información en tan poco tiempo como nuestro estimado amigo don Rodrigo Logan. Muchas gracias. Bienvenido nuevamente, Rodrigo. Sí, oye, muchas gracias, muy agradecido por la invitación. De verdad me siento muy honrado. Estos espacios donde podemos explicarle a la gente de cara a la ciudadanía qué es lo que está pasando, sin seco, de manera neutral, siempre son bienvenidos. Eso porque cada vez son más escasos. Sí, pues, justamente pudiéramos tener un constituyente un poco oasis, en el sentido que está un poco más templado que alguno que otro, que uno ya dice, bueno, si traigo a este me va a decir esto, y si traigo el otro me va a decir lo contrario. Oye, sí, pero eso no ayuda mucho, más que para las barras bravas. Sí, aquí porque al final le hablan a su electorado, principal, ¿cachai? A su nicho, pero no es la idea. Yo encuentro que si estáis en este proceso, tenéis que cuidar la democracia, tenéis que cuidar al país, tienes que entender que detrás tuyo hay unas personas que tienes el anhelo, la historia, tienes las expectativas de 19 millones de personas, no solamente de los que votaron por ti, de otras personas también, de la gente que es vulnerable, de la gente que está invisibilizada. Yo así lo veo, ¿cachai? O sea, y claro, cuando yo lo digo adentro me dicen que soy el romántico, que me creo el gladiador, porque siempre me molestan con eso. Me dicen que te creí el gladiador. Yo le digo, no, pero es que la verdad piensen que tenemos una mochila y que esa mochila es súper importante. ¿Y cuánta gente está pensando y dice, oye, gracias a lo que ellos están haciendo, voy a tener un estado donde voy a poder mandar a mis hijos a estudiar? Donde no me voy a morir, o sea, donde el pecado no va a ser nacer pobre, porque voy a tener una buena salud, una buena educación, una buena vivienda, donde voy a tener un país donde es más lindo poder vivir. Ya, todas esas cosas es las que yo tengo. Por eso que de repente cuando aquí lo hemos conversado y se lo digo en todos lados, la inteligencia no está secuestrada en ni un lado, amigo mío. En todos lados, Dios distribuyó los dones de manera equitativa entre todas las personas, entre todas. Siempre hay que buscarlo, pero hay que entender por qué tenéis dos orejas y una pura boca. Tenéis que escuchar más de lo que habla, pero tenéis que tener esa actitud. Entonces, de repente cuando veo mensajes destemplados, que los constituyentes somos una manga de monos, que somos desordenados, no sabemos, y otros epítetos más fuertes, porque estoy siendo diplomático. O que esto no va a resultar, entonces yo digo, ya, ok, puedo entender, como decía Voltaire, que en democracia yo detesto lo que dices, pero voy a morir por tu derecho a decirlo, ya. Pero creo que le hacen daño a la democracia, porque al final del día todas esas personas que escuchan y que siguen a ese referente están pensando que este proceso no sirve para nada. Y sabes que cuando tú lo miras, tú dices, oye, se han dado más de 6.000 audiencias públicas. Estás hablando de un proceso donde 1 millón de personas se inscribieron de manera voluntaria en la plataforma, presentaron 17.000 iniciativas populares de norma, las cuales 13.000 quedaron fuera por temas de forma. Llegaron 4.000 y de esas 4.000 que 78 consiguieron las 15.000 firmas. Tienes, por otro lado, tienes iniciativas de los constituyentes, tienes 1.016, más las 251 iniciativas indígenas. ¿Cachai? O sea, tienen en total 1.344, ese es el total de iniciativas. Eso es un gran avance. O sea, puede ser, si lo miras todo por el resultado, sin analizar el proceso, evidente. Pues tú dices, si perdemos, tómalo.
Pero ese no es a lo que estamos llamados. O sea, estamos llamados a los procesos. No podemos ser solamente de resultados, porque si no, al final, ¿con qué nos miramos? ¿Cuál es la vara? ¿Cuál es el parámetro? Los resultados de verdad. Despreciando el proceso. Yo no. Es re interesante porque, mira, reencuadremos la cosa. El apruebo y el rechazo de la propuesta de constitución para el chileno son recursos legítimos y disponibles que están a disposición de los ciudadanos en base a lo que juzguen la pertinencia o no de lo ahí contenido. Por tanto, estaba hablando del rechazo, de salida. De la salida. De salida, ya. Porque aquí no hay que satanizar ni el rechazo ni el apruebo. Son posibilidades disponibles legítimas según lo que cada uno evalúe. Pero sí, pues son parte del proceso. Exacto, y si uno está por el rechazo, pero oye, el rechazo no de entrada, sino que si uno luego de analizar toda esta situación llega en su sano juicio libre de decir, en realidad esto no me convence, legítimamente y orgullosamente votará rechazo. Pero, y ojo, pero no todos los rechazos son iguales, pues. Sin duda, vamos a llegar ahí. Y luego de eso lo que tú señalas, el valor, o sea, el proceso constituyente no extingue ni agota el aporte de valor cultural, político y social en el apruebo o el rechazo. Si llegáramos a rechazar eventualmente la propuesta, ha habido un aprendizaje y se está dando un aprendizaje, se está cambiando la cultura en esto de participar, opinar. De ahí hay harto valor. Y para abrir ese tema tenemos una declaración de un convencional que es Agustín Esquella, que dice: la crítica y la autocrítica hacen progresar a las organizaciones, en cambio, el halago y la autocomplacencia los paralizan. Solemos terminar las sesiones en medio de aplausos a nosotros mismos, y ya es hora de un mayor y más sereno y franco autoexamen, sobre todo de parte de los colectivos más numerosos dentro de la convención. ¿Qué te provoca declaración? O sea, es una que muy cierto. Me encanta que lo diga. Y ojo, no lo viene diciendo ahora, lo viene diciendo de agosto del año pasado. ¿Y por qué se da? Porque él llama a la fraternidad. Po. Siempre él apela a eso, a la fraternidad. Pero ¿por qué ahora lo hace con mayor ahínco? Porque ¿tú sabes cuánto queda del proceso constituyente, Sebastián? 9,5 semanas. Después de esta semana van a quedar 9. 9 semanas para que termine todo. Todo este el sistema. El día 4 de julio, el 5 de julio del 2022, esto pierde su vigencia, esta credencial. Y ya los convencionales de pleno derecho, porque así lo dice la norma, de pleno derecho, o sea, ya no tenemos ni autoridad, ni pito que tocar, nada. O sea, si ese día, nosotros no estamos escribiendo una convención, o sea, una constitución, estamos escribiendo una propuesta que va a ser sometida al análisis de las personas, el plebiscito de salida de carácter obligatorio, apruebo o rechazo. Por eso que es muy bien lo que tú dices, que el apruebo o rechazo de salida es parte del proceso. Por eso cuando dicen hay que cuidar el proceso, implica también entender que la propuesta puede ser aprobada o rechazada. Pero no es lo mismo, insisto. Aquí vienen las distinciones del fundamento del rechazo. Claro, porque, mira, no es lo mismo cuando yo pierdo porque el de al frente es mejor a cuando yo pierdo porque soy malo. Son dos cosas distintas. No es lo mismo que el de afuera me diga, ¿sabes qué? Yo rechazo tu propuesta porque tiene cosas que no me parecen, creo que es impertinente, creo que es inoportuna, etcétera, a que yo le diga que sabes que no alcancé a terminar. No alcancé a terminar, tuve 12 meses y no me pude poner de acuerdo. A eso se refiere Agustín, cuando dice que estamos siendo autocomplacientes. Es que logramos votar esto, pero nos queda un montón de cosas más. Es que logramos establecer el derecho a la atmósfera, pero quedan 20 propuestas más. ¿Cachai? Imagínate, tenemos 1.344. La tramitación promedio de cada propuesta son 45 minutos. Le invito a la gente, multiplique 45 por 1.344 y después divídalo por 60, que es una hora. Y te van a dar las horas que significarían para poder terminar el proceso. Y eso divídanlo por 5, para que vean los días de la semana. Y dígame cuántos días les toca y les va a superar las 9 semanas que nos quedan. Entonces, dicho eso, ahí viene lo que dice la capacidad de fraternidad que habla Joaquín, que tenemos, o sea, Agustín, que nos tenemos que poner de acuerdo para entender que estamos trabajando en un proyecto que es más grande que nosotros. Caso contrario, la gente lo puede rechazar. Y no todas las causas de rechazo son las mismas. Mira, van a rechazar. Aquellos que creían que la Constitución del 80 era mejor. ¿Listo? Son los del rechazo de entrada, además.
Aquí está. Van a rechazar los que creían que efectivamente la Constitución del 80 tenía que hacerle ciertas modificaciones, pero no es que hubiera que escribir una nueva Constitución, sino que esas modificaciones debieron haber sido llevadas a cabo por el Parlamento, porque también está esa causa del rechazo. ¿Ya? La tercera causa del rechazo son aquellos que, siendo del apruebo, del factor, creen que el producto y resultado final de la convención no es adecuado para el Chile actual ni el Chile futuro. O sea, no están de acuerdo con la propuesta, con el eje programático. Y el cuarto son aquellos que no lograron instaurar su visión completa de cómo tiene que ser el Estado. Entonces les va a convenir. Te doy un ejemplo. Hay una facción que quiere implantar la Agenda 2030 de la ONU con sus objetivos de desarrollo sustentable. Si no lo pueden implementar completo, significa de que el sistema no les va a convenir. Ya, ellos también tienen un incentivo, ¿viste? Entonces no todos los que... te das cuenta que esa multidimensionalidad transforma el problema de lo que dice Agustín. Oye, ¿es más complejo? Sí, y podríamos hacer el mismo ejercicio, así, pero en frío, de por qué apruebo. Porque las razones para el rechazo, algunas de ellas, las más troncales, ya tú las señalas. Pero también pudiéramos hacer el otro ejercicio. ¿Quiénes aprueban? Los que aprueban de entrada. Ok. Qué buena, me gustó. Los primeros que deberían aprobar son aquellos, entendiendo que la primera mesa de la convención era Frente Amplio. Frente Amplio, la misma colectividad del presidente Boric. Si fracasa el proceso convencional en cuanto a resultados, porque el proceso jamás va a fracasar, por lo que tú acabas de decir, por el acervo cultural y la curva de aprendizaje que hemos tenido como sociedad. Hemos avanzado, años, de verdad que sí. Pero si lo miráis del resultado, ese resultado implica que la primera mesa diseñó mal la estructura y no lo logramos. Entonces eso es muy malo para el Frente Amplio y es muy malo también para el presidente Boric. Por tanto, a la colectividad del Frente Amplio no le conviene. Ellos serían del apruebo. Salga lo que salga, aprobamos. Lo segundo, que serían los del apruebo, son aquellos que aun cuando hubiera una normativa que fuera disímil, les permitiera ir escalando, que la Constitución no fuera el hasta, sino que fuera el desde. ¿Cachai, no? Entonces, si la Constitución es el desde, hay que aprobarla como del lugar, aunque quede media mala, porque vamos a ir subiendo derechos que no íbamos a tener jamás con la Constitución de 1980. Y ese es uno de los argumentos más fuertes para votar a prueba, más fuerte. Es para decir, mire, quedó mala, pero quedó mejor que lo que teníamos. ¿Cierto? Hay que acreditarlo, pero es un argumento. Y el tercer argumento sería porque yo tengo en esa Constitución, y en la Constitución que nosotros vamos a entregar, le vamos a dejar parte del trabajo de construcción al nuevo Parlamento. ¿Entendés? Y porque eso es un sistema mixto y se está trabajando. Ahí tienes un elemento para votar el apruebo, pero así de frente, así, tirándote al suelo. ¿Por qué? Porque si tú votas el rechazo, la Constitución del 80 tiene un número clausus para poder modificar el capítulo 15 de la Constitución, no te lo van a permitir. O sea, no vas a volver a tener una segunda oportunidad como la Convención Constitucional que se está desarrollando hoy día. Oye, qué interesante complementar los dos mundos, sí, porque no había hecho ese juego, pero ahora que lo estoy pensando, y ahí los puedes definir, pues, o sea, tú puedes definir en el primero, claramente el que tiene incentivo a aprobarla como sea, es el Aprodignidad, pues. El Aprodignidad, que es el Frente Amplio, Partido Comunista y Frente Verde Regionalista Social. Pero ¿quiénes son los que tienen como un problema con aprobar cualquier cosa? Los movimientos sociales constituyentes y Pueblo Constituyente, PUCO, que era la ex lista del pueblo. Porque ellos dicen, sí, nosotros no queremos la Constitución del 80, y están efectivos, pero tampoco queremos una Constitución a la medida de los nuevos partidos políticos, porque ellos están en contra de los partidos políticos. Ellos quieren que la nueva política se haga desde las bases, desde los movimientos sociales. O sea, fíjate que ahí tiene una gran tensión, y esa tensión tú la has podido ver. O sea, aunque tú creas que son muy amigos a nivel de sociedad colectiva, política, en el Aprodignidad, el Frente Amplio y el Partido Comunista
tienen tensiones y tensiones súper fuertes y que han provocado que en votaciones el Partido Comunista se vaya hacia los movimientos sociales, lo que pasó por ejemplo, en la elección de la presidenta, cuando ellos tiraron a Eric Chinga y después apoyaron a Cristina Dorador y después apoyaron a María Elisa Quintero, ¿cachai? Versus lo que estaba haciendo el Frente Amplio, que el Frente Amplio quería tirar primero a alguien del bloque socialista y después querían incluso a la Bea Sánchez y no pudieron, ¿viste? Porque si se une el Partido Comunista, los bloques sociales con el Frente Amplio, ellos tienen más de 97 votos, así que tienen completo el... Oye, Rodrigo, una pregunta. Yo por lo menos me sitúo en el cuadrante de querer tener una reflexión comprensiva de lo ahí contenido para definir mi posición lo más reflexiva y comprensivamente posible. Sin embargo, también me doy cuenta la tamaña dificultad para un ciudadano común de comprender no solamente el texto que está ahí, que puede tener eventualmente complejidades que para un ciudadano común no logre penetrarlas, sino de las implicancias que puedan fundarse sin ser percatado de ello. O sea, entonces tú dices, claro, cuando hablamos de los plazos, que tú haces las matemáticas y que alertan que casi como que si se cumple perfecto, llegamos justo, claramente no va a haber nada perfecto porque no lo hay, no existe. Entonces uno ya diría, mira, en algún momento quizás esta cuestión va a tener que recalibrar su estrategia y van a tener que acordar, ¿sabéis que vamos a votar la mitad de las cuestiones que no van a tener apoyo? Ojo, es un poco lo que hizo Gaspar Domínguez también. Y eso fue lo que hizo Gaspar, pues. Si tú ayer en es una táctica, en el pleno, pero fue muy buena, o sea, yo es lo mínimo que espero de la mesa, po. Lo que hizo Gaspar ayer de llamar a los convencionales y decir, llamaron a los jefes colectivos, ¿ya? A los representantes, que la semana, en el capítulo anterior hablamos de cómo se estructuraban los colectivos y hablamos de que había los jefes de bancada. El jefe de bancada, el jefe colectivo y el otro el negociador. Ya, bueno, aquí llamaron al jefe de los colectivos, a la parte visual. Y Gaspar lo llamó para decir, ¿saben qué? Pongámonos las coloradas, pues. Si Gaspar fue para decir, ¿saben qué? No vamos a llegar. Entonces, a menos que hagamos un gran esfuerzo fraterno para tomar aquellas propuestas, centrarnos en aquellas propuestas que tienen la posibilidad de llegar a 2/3, o sea, 103 votos, y ir dejando de lado aquellas que son muy revolucionarias que no van a llegar, o aquellas que son francamente mal diseñadas. Ya, vamos a ser diplomáticos. Pero eso requiere tener una apertura de mente. Mira, porque a una convencional que nos agarramos, yo le tiro una talla, le digo, mira, puedo entender tu estrechez de mente, soportar tu falta de experiencia, pero no voy a aguantar tu estrechez de corazón. Fue muy bonito, me acordé de los prisioneros. No, pues y eso es lo que no quiere Gaspar, que Gaspar lo que quiere es que nosotros no tengamos estrechez de corazón, pero también eso implica tener la capacidad de decir, ¿sabéis que esta iniciativa que yo presenté no es buena? Saquémosla. Y también la doble complejidad que se da también cuando se dan las negociaciones los sindicatos, de que ese representante va a tener que dar la vuelta, mirar a sus bases y decirle, sabe cabros, todo lo que peleamos y lo habíamos comprometido vamos a tener que cederlo. Claro, lo que eso también complica políticamente el representante, te vendiste, no te vendiste, esto no fue lo que acordamos, tú estás ahí por este mandato y no lo podéis soltar, así que anda la pelea. Si esas pequeñeces o esas... a ver, una convicción por definición no se puede votar, porque uno tiene la convicción acérrima, la convicción absoluta, o sea, esto es la certeza de que esto tiene que ser así, no hay otro, si no, no sería una convicción, sería otra cosa, distinta, pero una convicción. Si aquí nos paramos desde las convicciones, las cosas no se van a mover en la táctica de Gaspar Domínguez, o hacemos un cambio 2. Porque una cosa es que, digamos, saben cabro, corramos, y donde habían 45 minutos por norma, qué sé yo, ahora hay 25, que sería un ejercicio de eficiencia, pero poco creíble, porque si 45 es demasiado poco, absolutamente insuficiente, cortarlo a la mitad es absurdo. Y cortas también la capacidad de debatir y contradebatir. Entonces, ¿cuál va a ser el problema? Que hay una facción, por ejemplo, que ya está reclamando, y una facción que es la Chile Vamos, que sacó un estudio, lo cual es verdad, que el 75% de las normas que ellos han presentado han sido declaradas, han sido rechazadas. Y hay normas que son lógicas, que son normas estándar en todas las constituciones del mundo, pero solamente porque vienen de ellos, se las rechazan. Te das cuenta que hay falta de empatía, porque ni siquiera leen algunos la iniciativa, solamente, ¿de quién viene?
de la Marcela Cubillos, para afuera, y pues pongo el nombre, si es por cualquiera, Sí. no sabes que no. Esas cosas van Eso alertando. no es bueno. No, pues no es bueno porque finalmente es en atención al mensajero la calidad del mensaje, Claro. lo cual es un error. Buen punto. Porque uno finalmente te sitúa como enemigo, todo lo que venga de mi enemigo a lo menos es sospechoso, por tanto prefiero que no esté. Lo cual es, Entonces, eventualmente pudiera ser, pero no siempre. ¿dónde está tu propósito entonces? ¿Está en satisfacer los deseos y necesidades de tu grupo de interés o está en el bien común de tu país? ¿Cuál Es te que es da una más? buena pregunta. Yo agarraría a todos los convencionales y Sí, les diría, pues. responda esta simple pregunta Corta. ¿Dónde está su dicotómicamente. corazón? ¿Dónde está ¿Aquí su o acá? corazón? Porque justamente en esa definición se entienden las coherencias. Sí, Ahí se entiende- ahí se leen las Imagínate que coherencias. salieron varios convencionales después de la reunión de Gaspar, el vicepresidente, y empezaron a interpelar al Frente Amplio. No sé si cachaste que salió Fernando Atria Sí, a decir, ¿por qué nos interpelan a nosotros? Como que pongan orden. Como en que esta pongan cosa. orden, claro, si dice, ¿y ustedes? Porque yo igual lo encontré, a ver, con Fernando tenemos mucha diferencia, pero entendí el punto. O sea, lo que él dice, claro, nos están pasando la responsabilidad de tener que ordenar los equipos para lograr lo que decía Agustín, de que logremos los acuerdos de cara a la ciudadanía, para lograr las votaciones por 2/3, y nos piden a nosotros y al bloque socialista que lo hagamos. ¿Por qué? Claro, entonces, por un lado, hay algunos que dicen sí, porque ustedes, Frente Amplio, son los que dominaron la convención desde el primer momento. Entonces, ahora tienen una responsabilidad. Pero por otro lado, eso implica que los demás convencionales somos arropos. ¿Verdad? Y no es justo. Si aquí este es un proceso de todos, todos somos parte eslabones de la misma cadena. Pero para que tú veas, entonces, ahí también hay un tema, yo lo digo, esto es muy responsable y muy mío. Yo creo que la interpelación que le están haciendo al Frente Amplio también tiene un tema político futuro, porque quieren interpelarlo para ver cuál es la capacidad que tiene el Frente Amplio de gobernar. Están interpelando a Gabriel Boric, amigo mío. Es que ¿no? es una estrategia finalmente como un poco deshonesta. Es deshonesta, porque absolutamente finalmente, claro, deshonesta. se te atribuye una responsabilidad que no te compete, pero te obliga a demostrar tu juego, mostrar tus cartas y cómo pesáis, cómo salir de eso. Y eso es súper deshonesto porque, claro, hay algunos que han hablado contra el proceso y despotrican y yo los escucho y todo es malo. Pero ¿saben qué? Al final del día siempre es más fácil destruir que construir, porque solo se equivoca el que lo intenta. Construir es difícil, tienes que hacer diseño, pensar, proyectar, ejecutar, controlar, reevaluar y volver a empezar. Es un proceso, es una locuración de 6 pasos. Pero destruir es tirar una piedra. Entonces yo les digo a la gente cuando hablan del proceso y que todo malo y que ustedes no se ponen de acuerdo y que les pagamos y que ustedes son imbéciles. Entonces yo les digo, bueno, si tan malo es el proceso, aporta valor, apórtame valor para ayudarme. Si tú sabes algo que yo no sé, que puede mejorar el proceso, ven y súbete al escenario, no me tirís piedras de abajo, porque al final del día, este es un proceso que nos atañe a todos. El fracaso que tenga la Convención Constitucional, ojo, cuando digo fracaso no estoy diciendo de que se gane el rechazo, eso no es el fracaso es no lograrlo, amigo mío. Que hoy día salga y la gente vote rechazo, eso no, para mí no es un fracaso. No, es parte del proceso, hay que entender que el proceso puede terminar ahí y yo no me siento ni frustrado, ¿eh? O sea, hay algunos que me dicen, nos tiraron una talla el otro día, un caballero, un periodista, dice, ustedes van a ser conocidos en sus currículum y para la historia, como la manga de incompetentes. Y yo lo miré así, ¿por qué? Y me dice, porque les pagamos 50 UTM, más 77 UTM, 4.100.000 de fracción por asignaciones, por 12 meses y no lo lograron. Y yo le digo, o sea, ¿tú realmente crees que en este proceso no hemos logrado nada? O sea, ¿tú crees que el Chile antes del 4 de julio del 2021 va a ser el mismo Chile que el 4 de julio del 2022? O sea, ¿tú realmente crees que no hemos aportado ni un valor? Me dice, no, porque se está mirando el resultado. Claro. Entonces yo le digo, claro, si lo miras así, todavía no se sabe, pero si lo miras así, claro, tiene un punto. Pero ahí viene mi pregunta, ¿y qué has hecho tú para ayudar a aportar valor a este proceso? ¿No has ayudado en tu calidad de periodista a explicarle a la gente cómo puede seguir el proceso metiéndose en Chile Convención? ¿Has hecho video? ¿Has explicado temas neutros, no sesgados? No hablando desde la camiseta política, desde la guata. ¿Le has explicado a la gente para que logre entender o no? ¿O te has dedicado a tirarnos balazos? Porque es fácil, pues si yo quiero hoy día hablarle a mis votantes, a mi nicho,
Claro, en la papa, pues, amigo, podríamos hacer un programa de 2 horas, aquí encontramos todo malo y nos transformamos en los haces, ¿ah? En el as de encontrar todo malo. Y nos sube el rating Y si empezamos, además nos sube el rating porque le hablamos a todos los... Traemos a Tere Marinovich y empezamos entre todos a chuchetear a todos los constituyentes junto con Tere Marinovich. La Tere se fue en la ola. Hacemos payas para el... Inventamos rimas, poesías para insultar a la gente. El Nico, claro, cuando cantó contra el presidente. ¿Cachai? ¿Viste? Ahí tenía un ejemplo. Claro, tú le hablas ahí a tu electorado. Entonces yo ahí tengo un tema porque al final del día es, ¿qué es lo que estáis buscando? ¿Estáis buscando que los termocéfalos, los cabeza caliente, vayan contra el proceso? Bueno, si es así, entonces define tu postura. Espérate, defínete. Pausa un poquito. Primero quisiera no desaprovechar la oportunidad porque bueno, habíamos estado comentando este video que salió de la Tere Marinovich que pegándole codazos se hace del micrófono y termina diciendo, no recuerdo si era estos conchas sumares de la convención o estos conchas sumares de los convencionales. ¿Qué opinas de eso? Pucha, destemplado, pero ¿sabéis qué? Ese es un put. ¿Qué es lo que es un put? Es lo que me enseñaron en televisión. Ese es el perfil único televisivo. Y te enseñan que en televisión tú tienes que trabajar en crear, diseñar y crear constantemente tu put. Tu perfil. ¿Cuál es tu perfil? Tu perfil es el conciliador. El conciliador, claro, el gladiador. Guerrero, el gladiador. Entonces, la Tere ella crea su perfil. Y su perfil es la persona, la contestataria, la libertaria. Y la Tere cuando le habla a sus electores, a sus votantes. A eso le habla a las personas que la siguen en redes sociales y que están en la fundación nuevamente. A esas personas. No le habla a todos los chilenos. Ahora, es destemplada, pero si ustedes conocieran a la Tere, se darían cuenta de que cuando tú conversas con ella es una persona que es increíble lo que te voy a decir, porque yo estaba ahí, pues, ella no está de acuerdo con el rechazo como la gente pensaría. De hecho, no se te olvide que la Tere fue una de las que pidió más tiempo, ¿te acuerdas? Que pidió más tiempo para la convención junto con Boldarsky, que son pero diametralmente opuestos. Y lo pidieron porque ella cree. Lo que pasa es que ¿por qué está molesta? Ella está molesta ahora y destemplamos. Está molesta por las votaciones que se han hecho. Y por eso que salió y fue poco prudente, pero ¿a quién le habla? A su electorado. Lo mismo que el Salabraña, lo mismo que la Ivana González con su iniciativa de cambiarlo todo, lo mismo que hizo la María Rivera cuando quiere que los medios de producción estén en manos del Estado, quiere volver a la URSS ¿cachai? Que tú cuando tú decís, está bien, en democracia tenemos que permitirnos el conversar de todo, porque democracia. Pero yo digo, también hay que practicar la prudencia, entendiendo que, como la Biblia lo dice, todo me es permitido, todo me es lícito, mas no todo me es permitido. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que yo puedo hacer todo, pero no todo me hace bien. Sí, soy libre para hacer todo, pero no todo me hace bien. Es interesante eso. Vamos a tener que ir a un spot comercial, ¿sí? Pero una de las cosas que hay que entender que la convención, los constituyentes no son un equipo, son un grupo. Sí. Porque es una distinción, como psicólogo organizacional, sí, a veces uno explica la diferencia. Sí. Un equipo tiene una meta en común. Sí. Y un grupo es una gente que ha sido agrupada por alguna lógica. Por tareas y gestiones. Claro, entonces aquí hay un grupo. Sí. No hay un equipo, y hay que entender, y bueno o malo cada uno lo valora, pero el tema es tener claridad que las lógicas con las cuales tenemos que mirar a la constituyente son de grupo, y no pedirles lógicas de equipo. Pero eso es lo que quiere Agustín, pues al que pedir acá, mira, nosotros hicimos una teoría, yo esto lo expliqué en agosto. Pero espérate, dejemos ahí para que puedas hacer tu put, sí, ¿no? Put. Sí, pues, verdad. Buscando el impacto. El impacto, sí. Muy interesante lo que estamos conversando, nos queda mucho, todavía estamos empezando, vamos a tener que abusar de Rodrigo en varios capítulos para poder ir siguiendo todo lo que está pasando, sobre todo cuando entremos a las discusiones de las normas, porque ahí está la carne de la cosa. Así que quédense unos minutitos y volvemos y seguimos dándole vuelta a esto, lo que es la Convención Constitucional. Vamos y volvemos. Quiero agradecer a cada uno de nuestros auspiciadores que hacen posible este programa y de su independencia y que podamos hablar temas interesantes. Clínica Nueva Costanera. Cuidamos de ti y de los tuyos. Visítanos en www.clinica
nuevacostanera.cl, clínicasnuevacostanera.cl o llama al más 569-945-02-326. Nutriología, endoscopía, pellet antialcohol, dermatología, cirugías gástricas, balón gástrico, un sinfín de especialidades en Clínica Nueva Costanera. Manuel Montt, 427, piso 7. Ahí lo esperan y muchas gracias Clínicas Nueva Costanera por estar aquí con nosotros, ayudando a un periodismo independiente. Nosotros. Buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Logan y formo parte del equipo del estudio jurídico Logan Abogados, un staff con más de 15 años de existencia, cuyo propósito ha sido la defensa de los derechos civiles de personas y grupos intermedios. Ahora bien, dado el estado en que nos encontramos hoy día de cambios, tanto a nivel social como, por cierto, a nivel legislativo, imponen unas nuevas herramientas para poder satisfacer las necesidades de las personas en la sociedad, precisamente para evitar ese estado de incertidumbre, tanto en materia laboral, familia, civil, protección de patrimonios familiares, para que usted no pierda en un paraguaso lo que le ha costado toda la vida poder juntar, la defensa en deudas, impuestos, materia medioambiental y, por cierto, ante la institucionalidad, Servicio de Impuestos Internos, Tesorería General de la República, etcétera. Todo este nuevo escenario hizo que nos juntáramos en el área 51 del estudio jurídico Logan Abogados y con nuestro principio de innovación, de siempre ir creando nuevas herramientas para precisamente proteger a las personas, nos llevó a crear una nueva serie de herramientas para la satisfacción de estas necesidades cada vez más crecientes de la población. Te pido que por favor las veas abajo y te metas a nuestro sitio web y nos sigas en redes sociales para que veas cuáles son estas nuevas herramientas que son creadas para ti. Bienvenidos de vuelta, seguimos con nuestro compromiso por la comprensión y algo que vaya que hay que esforzarse por lograr comprenderlo en dinámica y en implicancias es la Convención Constituyente, primero como grupo humano y luego como texto de propuesta constitucional, porque una cosa es la norma y otra cosa es lo que funda y cómo eso tiene que pasarse, todo el cuerpo jurídico también tiene que revisarse posteriormente a eso, es decir, todo el ordenamiento jurídico, qué tan coherente es con esta nueva carta. Entonces es la implicancia no es solamente el apruebo, el rechazo, qué sé yo, tiene muchas derivadas todo esto, muchas. Y ahí, claro, y ahí vamos a... Ese otro proceso, imagínate lo que te estáis metiendo, o sea, estamos recién hablando de cómo crear la propuesta de constitución, pero abajo de la constitución hoy día tiene 21.419 leyes, casi 21.500 leyes, y abajo de esas 21.500 leyes tiene 180.000 cuerpos normativos de rango inferior, dictámenes, oficios, reglamentos, decretos, ¿cachai? Abajo. Todos esos tienen que estar de acuerdo con la Constitución. Y ese es un proceso que va a tomar por lo menos 10 años. Por lo menos. Estudiar Derecho va a ser una buena carrera. Sí. Actualmente sí. va a ser una buena carrera. Mira, para los gane el apruebo o el décadas. rechazo, va a ser una excelente carrera. Si gane el apruebo, porque hay que hacer una serie de normativas que hay que entenderla. Y si gana el rechazo, porque de igual manera va a haber que cambiar la Constitución. O sea, están todos de acuerdo. Todos, y eso yo no he escuchado a nadie que diga lo contrario, que en el caso que gane el rechazo, la Constitución del 80 se va a mantener como está. Todos dicen que igual hay que hacerle modificaciones, pero esas modificaciones ya no las va a hacer un cuerpo normativo como la Convención Constitucional, sino que la va a hacer el Parlamento. Los mismos mecanismos que la propia Constitución funda. Sí, pero ahora porque ahora los parlamentarios realmente tienen un incentivo a hacerlo, porque si no la gente, ¿qué va a hacer? Puede llegar a haber un levantamiento social 3.0. Porque fíjate que incluso si ganara el rechazo, la voluntad de cambio y de transformación y de mejora sigue viviendo. El momentum no se agota con el rechazo. O sea, puede ser que este capítulo o este aspecto de transformarnos se vio truncado, agregando valor en el proceso, pero uno podría decir, oye, quizás la próxima elección de parlamentarios en un contexto de rechazo sea, usted votaría a favor o en contra de esto y podemos articular toda una elección popular, o sea, en base a que usted como candidato a diputado, qué sé yo, va a estar a favor de cambiar la Constitución o en contra. Claro, y de repente salen todos a elegir... Imagínate, ¿cómo vamos a perder? ¿Cómo nos vamos a dar
lujo, que no es un lujo, la licencia de perder todo lo que hemos ganado hasta ahora en el proceso, la cantidad de audiencias públicas, la cantidad de documentación que ha arribado de expertos, la cantidad de testimonios que hemos obtenido desde Arica hasta Magallanes. Y la cantidad de conversaciones que se están teniendo en todo Chile. Eso no se puede perder, eso sería una falta de respeto, ¿cachai? Pero dicho eso, que eso es lo importante del proceso, por eso a mí me gusta mirar el vaso medio lleno, siempre, porque eso me permite mirar con esperanza la vida, el porvenir, ¿cachai? Esperanza, porque si no me quito yo mismo la esperanza, porque al final me voy apagando, la luz interna mía. El porvenir y el bienvenido. Y el bienvenido, el porvenir, el porvenir, el bienvenido y el bien decir. Por eso que uno siempre tiene que decir bendiciones, porque cuando uno habla mal, uno maldice, o sea, maldice. Ah, qué bueno, ya. Bueno, pero para mantener también tranquila a la gente, porque la gente me dice, oye Rodrigo, y me paran en la calle, me dicen, oye, pero aprobaron en contra el derecho a propiedad, aprobaron en contra el derecho a la libertad económica, aprobaron en contra el derecho de los padres a educar a sus hijos. ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué están votando? Entonces yo le digo, no, tranquilo. Lo que pasa es que hay una campaña como de desinformación. Porque hoy día el proceso que nos encontramos, un proceso en el cual se presentaron normas, habían 4 canales, bueno, 3 ya, 3 canales donde una idea podía convertirse en una propuesta constitucional. Primer canal, la ICC, Iniciativas Constituyentes Convencionales, que era una idea puesta por escrito que tenía que ser patrocinada por mínimo 8, máximo 16 convencionales. De esas, hoy día tenemos 1016. ¿Listo? Segundo canal, las IPN y las iniciativas populares de norma, aquellas iniciativas que se levantaban por la ciudadanía a través de la página www.chileconvención.cl/iniciativas populares, ¿cierto? Y esas iniciativas que fueron presentadas 17.000, que luego 13.000 fueron rechazadas por temas de forma, quedaron 4.000 y esas 4.000, de esas que a 4.000 se le agregaron 2.000 más, y eran 6.044 y llegaron 78. ¿Qué es lo que tenían que cumplir? Tenían que cumplir 15.000 firmas en 4 regiones distintas. De esas llegaron 78. Y la tercera forma era las IPO, que eran las iniciativas de los pueblos originarios. Y ahí se le agrega una más que era la IPI, la iniciativa de los pueblos migrantes, ¿ya? Y esa, la de los pueblos originarios fueron 251. Y la de los migrantes, o sea, la del pueblo tribal afrodescendente, que fue una. Entonces tenemos de los convencionales, que eran 1016, 251 de los pueblos originarios, pueblo indígena, 77 de la IPN y una del pueblo tribal afrodescendente, 1344 en total. Esa es la forma, esas llegaban al pleno, el pleno las distribuía entre las 7 de las 7 comisiones que hoy día están. Ahí se podía generar una pequeña votación. Si alguien no estaba de acuerdo con la distribución de la mesa, uno de los convencionales levantaba la mano y decía, objeto, ahí tenéis 5 minutos para exponer, 5 minutos para votar. Después de eso llega a la comisión determinada, la comisión lo hace presente el día que teníamos la sesión, la secretaría dice, han llegado a esta comisión la siguiente iniciativa, bla, 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 20. De esas 20 se llama uno de los autores previamente de esa iniciativa, ya sea alguno de los convencionales o la persona que lo presentó o la comunidad indígena que lo patrocinó, para que exponga el proyecto, 10 minutos para exponerlo y después 10 minutos de pregunta por los convencionales. Después, estamos hablando en la votación en general, después se agrupan todas esas normativas que se fueron expuestas, se agrupan, se hace un consolidado y se vota en general. El voto en general es, los convencionales están de acuerdo en la idea, no en el articulado, en la idea. ¿Sí o no? Sí, ya, sí. Listo. Después se agrupan todos los sí, se hace otro consolidado, se le pasa a los convencionales. Y los convencionales tenemos entre 3 y 8 días, para hacer indicaciones. ¿Qué es lo que son las indicaciones? Son propuestas, son observaciones escritas a una norma aprobada, y puede ser de 3 maneras las indicaciones. La indicación supresiva, que es la indicación que yo hago solicitando que se suprima, se elimine una norma aprobada. La indicación sustitutiva, que se sustituya lo que yo estoy escribiendo por lo que fue aprobado. Y la indicación aditiva o modificatoria, donde se le adiciona algo o se modifica, pero no cambiando de manera sustancial lo aprobado. Bueno, y después viene la votación en particular, que es votar esas indicaciones. Y recién cuando esas votaciones, recuerden, para que en las comisiones la aprobación se hace por mayoría relativa, el 50 más 1 de los asistentes ese día
O sea, la Comisión de Justicia donde yo estoy somos 19. Por tanto, con 10 que voten a favor de algo se entiende por aprobado, ¿cierto? Entendiendo que somos 19, pero si llegaran, no sé, pues llegaran 10, serían 6. ¿Cachai? Porque es de cuánto hay en ese momento. Esa es la diferencia entre mayoría relativa y absoluta. La mayoría absoluta relativa son 50 más 1 de los que están en ese momento y la mayoría absoluta son el 50 más 1 de los votos válidamente emitidos. O sea, de los que pueden votar, estén o no estén. Esa es una diferencia, pero sustancial. Pero bueno, entonces después se vota en particular cada una de las indicaciones y cuando eso pasa, se hace recién un consolidado de las normas que se han votado en particular y se le pasan al Pleno para que el Pleno vaya y empiece realmente de real la votación y el Pleno toma todas las normas que han sido votadas por las comisiones y el Pleno tiene que definirlas. Y para que una norma sea constitución, tiene que ser aprobada por un mínimo de 2/3, o sea, 103 convencionales. Ese paso todavía no se da, estamos recién en la votación en particular, en general, y había una norma que nosotros mismos nos pusimos en el reglamento que dice que el primer informe de las 7 comisiones tenía que ser a más tardar el 9 de febrero, ¿cierto? Y ese informe del 9 de febrero se va a llevar al Pleno, por eso pongan mucho ojo a los televidentes. El 15 de febrero va a ser la votación del Pleno sobre los informes de las comisiones, ¿vale? Próximo martes. Próximo martes. Al paso que vamos, solo 2 comisiones alcanzaron a entregar su informe de votación en particular, que fue la comisión número 3 sobre descentralización y la número 6, que es la de sistemas de justicia, órgano autónomo de control y reforma constitucional. Las otras 5 comisiones todavía están en votación en general y en particular. Todavía no han podido terminar ese informe. No sabemos si van a llegar, pero la 3 y la 6 por lo menos llegaron. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el tema? Cuando alguien dice dejaron el derecho de propiedad afuera porque votaron y rechazaron una norma en general, volvamos al general, está diciendo la mitad de la verdad nomás. Porque la pregunta es, ¿cuántas iniciativas llegaron sobre derecho de propiedad? Entonces, por ejemplo, en el caso de la comisión número 5, que hablaba sobre recursos naturales y modelo económico, llegaron más de 25 iniciativas que hablaban específicamente sobre el derecho de propiedad. Y solo una fue rechazada, solo una. Entonces, yo digo, hay que tener más empatía y honestidad intelectual al decir que hay otras 24 que sí pasaron. ¿Cachai o no? Para que la gente no piense que le están conculcando y que el derecho de propiedad como derecho quedó afuera. Eso no ha sido así. Pero pensemos que así fue. Pensemos, y aquí viene otro punto que me gustaría que los televidentes pusieran mucho ojo. ¿Se acuerdan que en el programa pasado explicamos una de las diferencias entre la Asamblea Constituyente y la Convención? La Asamblea Constituyente tiene un poder que se llama el poder constituyente originario. De ellos nace. Por tanto, pueden cambiarlo todo. El nombre, el himno, la bandera, todo. Y eso es lo que ocurrió en la hermana República de Venezuela y en la hermana República de Bolivia. Pero existe otro órgano, que es el órgano de la Convención Constitucional, que es otro órgano que escribe una propuesta constitucional. En el caso, la Asamblea Constituyente, o la Asamblea Constituyente, escribe la Constitución, no escribe una propuesta, escribe la Constitución. En cambio, la Convención Constitucional de nosotros tiene un poder que se llama poder constituyente derivado, porque nosotros no es originario, es derivado de una norma, que es la Ley 21.200. Bueno, alguien puede decir, oye, Juan, latoso, porque está explicando, pero tiene un motivo, téngame paciencia. La Ley 21.200, que es la que rige el proceso convencional, establece de que el proceso tiene 4 límites, 4 limitaciones, que no puede pasar por alto. Primero, es el carácter democrático del sistema de gobierno del país. O sea, no podríamos decir que no va a ser democrático, sino que va a ser dictatorial o aristócrata. No podríamos. Lo segundo es el carácter de república. Nosotros no podríamos decir que, por ejemplo, le vamos a cambiar y vamos a ser monarquía. ¿Cierto? No podríamos. El tercero son las sentencias firmes o ejecutoriadas, o sea, las sentencias que no le cabe ningún recurso en contra, o que habiendo un recurso ya fue resuelto. Y el cuarto son los tratados internacionales. Y aquí quiero llevar los tratados internacionales. Dice tratados internacionales, no dice tratados internacionales en derecho humano, que era como lo lógico pensar. Dice tratados internacionales, por tanto son los tratados comerciales, los tratados en derecho humano, los tratados limítrofes. Todo tratado que establezca un derecho en favor de una persona, ese tratado es un límite para actuar de la convención.
Entonces, y eso yo incluso lo conversé con algunos constituyentes, porque esto fue algo que yo lo vengo diciendo de agosto, del 11 de agosto en el Pleno. Les vengo diciendo a mis colegas que por favor le manden un oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores para saber cuántos tratados suscritos y ratificados tiene Chile al día de hoy y que podrían afectar lo que estamos discutiendo. Te voy a dar un ejemplo. Hay en los derechos establecidos en las constituciones están los derechos de primera generación, que son los civiles y políticos. O sea, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a propiedad, el derecho a la libertad. Los de segundo orden, los económicos sociales, ¿cierto? El tercero, la libertad de emprendimiento. Ahí. Los terceros son los derechos colectivos, los derechos de asociación, de reunión. Y los cuartos son los derechos de última generación, que son los neuroderechos y los derechos digitales. ¿Vale? Los de primera generación son los más obvios, los más que la gente les va a decir un símil, que es la vida, la integridad física, ya. Y esos están en tratados internacionales. El derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho a la educación, están en tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile. Por tanto, si nosotros no ponemos ojo, nos podríamos enfrentar a esta disquisición. Que la Constitución, el proceso constituyente 2022, me quite un derecho que yo sí tenía bajo la vigencia de los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, como por ejemplo el derecho de los padres a el derecho preferente. Ojo, dice derecho preferente, no dice exclusivo. No es exclusivo, es el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, no exclusivo. Pero ese derecho está en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Existe. Por tanto, ahí tendríamos un conflicto, porque la gente diría, antes de que empezara el proceso constituyente del 2022 yo tenía 100 derechos. 100, voy a poner un ejemplo. Que esos 100 derechos me los daba la Constitución del 80 y todos los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, que son un límite para la Convención según la 21.200, la ley 21.200. Y el proceso constituyente me transformó mis 100 derechos en 50. ¿Qué hago? No, pues, ahí no es que los perdió. Si esos derechos estaban en tratados internacionales, no hay proceso constituyente que se los pueda quitar. ¿Hay algún mecanismo que vele porque eso no suceda en algún momento, habiendo tantos tratados que quizá uno ni siquiera conoce que está? ¿Hay en la planificación del proceso un hito en el cual algún comité de asesores dirá, nosotros chequeamos que todo lo que está acá no contraviene ninguno de los márgenes que tú has señalado? Mira, no lo hay, pero está la instancia. Ojo. Porque esto que te estoy diciendo, esta conversación que estamos teniendo, no se ha tenido en la convención. Yo tengo, no voy a poner a Dios de mi testigo, pero véanlo, está en el pleno de agosto y lo dije, yo dije, ¿saben qué? Porque me surge la duda, ¿verdad? Pero claro, no me pescaron porque como independiente, no estaba en ningún colectivo, no pescaron. Pero ahora sí va a tomar relevancia. ¿Y sabes por qué va a tomar relevancia? Precisamente por lo que estábamos hablando, porque hay gente que va a decir, oye, un convencional dijo que nos quitaron el derecho de propiedad, ¿pueden? Ya, ahí va a salir el conflicto de decir, no, pero si el derecho de propiedad está en el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos. Está en la Declaración de los Derechos del Hombre de 1948, en el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos del 62, están todos los tratados de derechos civiles y políticos que ha firmado Chile, el derecho a la propiedad, la vida, la integridad, el debido proceso, no lo pueden quitar, no puede salir. Pero entonces la pregunta es, cuando nosotros tengamos y digamos, oye, ¿sí sabéis qué? Vamos a pegar el telefonazo, Andrés Alaman, verdad que ya no es ministro, no, verdad, el ministro de Relaciones Exteriores, esa fue una talla, fue muy mala talla. Vamos a llamar a la ministra actual, Claudia, que era la subsecretaria de Relaciones Exteriores, que ahora está como ministra subrogante. ¿Ya? Y le llamamos y le vamos a pegar un telefonazo y le vamos a decir como convención, oiga, le pido un favor, ¿nos puede mandar un oficio con todos los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile? ¿Para qué? Es que queremos ver la concordancia que existe entre las normas presentadas que se están votando en general y en particular con los tratados internacionales, porque si tenemos alguna falla, la falla la vamos a ver al final. ¿Y cuál es la instancia? La armonización. Porque el proceso involucrado, el proceso convencional completo, constituyente, convención constitucional, era, lo primero, instalación, julio. Después de instalación, diseño, creación del reglamento. Y eso terminó en septiembre, y después vino el proceso de creación de normas, que empezó el 18 de octubre, era un hito. 18 de octubre, creación de normas. Y las creaciones de normas terminan
empiezan el 18 de octubre y terminan hasta el último día que tienen las comisiones para sesionar, que el último día es el 24 de abril. El 24 de abril las comisiones, todas las 7, tienen que entregar sus informes completos al Pleno. Y de ahí empieza a trabajar el Pleno. Pero en esa instancia, entre abril, se crea la Comisión de Armonización. Y la Comisión de Armonización va a ser una comisión formada por 38 de los 155, 38 que tienen por concepto armonizar las normas, porque hoy día, lamentablemente, el sistema que nosotros tenemos permite que se aprueben normas contradictorias. Si no hay ninguna norma que ¿Y diga cómo lo se contrario. elige ese equipo o ese grupo? Se elige por patrocinio. Tú tienes hasta 4 patrocinios, ¿cachai? Y tú vas y después votan. No, si no es voto, no es sin voto. Es como, Rodrigo Logan, ¿queréis pertenecer a la Comisión de Armonización? Sí, ya, entonces anda a buscar a Boldarsky, a Agustín Esquella, a la Ivana, ya no estoy dando ejemplo, ya la Tere Marino, y ya anda. Y si ellas me firman, y yo tengo los 4 patrocinios, yo lo presento y yo sería parte de esa comisión. Pero si en algún momento superaran el número, ¿se podría en algún momento dar la situación de que se supera el número de personas que pueden participar de esto? ¿O el mismo mecanismo de elección ya vela por eso? Matemáticamente se estableció de que no pudieran, porque por el número patrocinio, porque acuérdate que somos 155. 154. Bueno, sí, pues saca. Queda para otro capítulo preguntarte qué pasó con ese cupo, qué pasó con. Todavía está, y fíjate que. Mira, ahí tenía un ejemplo de la estrechez de corazón. ¿Por qué a Rodrigo Rojas se le está pagando todavía la dieta? Porque no es sueldo, es dieta constituyente. Siendo que él renunció, pues si él renuncia. Pero es que él es una autoridad políticamente elegida, una autoridad elegida en democracia, ¿cierto? Por tanto, él no está trabajando, él tiene una dieta. Pero para que se aceptara su renuncia y se permitiera su subrogación, en este caso su reemplazo, bueno, subrogación, su reemplazo, tenía que ser por una norma dictada por el Parlamento. ¿Por qué él renuncia? Pues si él dice, renuncio. Pero no es solamente que él renuncie, esa renuncia tiene que tener un efecto. ¿Y cuál es el efecto? De que se establezca quién lo va a reemplazar, cómo se va a elegir a esa persona. Va a ser el Pedro, que era el que venía después en el listado de la lista del pueblo, el que obtiene más por tema de paridad. ¿Él va a ser o se va a elegir a otra persona? Y que esa persona vaya y se elija al nuevo constituyente para que el nuevo constituyente haga iniciativa, haga la pega, porque nosotros necesitamos apoyo. Es aunque ustedes dicen, ay, pero si uno es 155, pero ese uno ha hecho mucha falta, amigo. Y para que le empiecen a pagar al que está haciendo la pega, ¿por qué el Parlamento no lo ha hecho? Entonces, porque yo les pregunté ya a los parlamentarios, ¿qué pasa, weón? ¿Tan difícil es hacer una ley que implique el modificar la ley 21.200 para poder agregar esto? Y me dicen no. El problema es que cuando hemos intentado conversar esa norma, muchos han querido, a raíz de que vamos a modificar la ley 21.200, meterle otras cositas. Meterle ¿cómo ampliamos el plazo de la convención? Sí, pero además la ley 21.200 dice que la convención no podrá restringir a las autoridades válidamente elegidas. ¿Y si le cambiamos eso? ¿Y si las normas que hoy día están haciendo a propósito del periodo presidencial, de aumentándolo de 4 a 6 o de 4 a 8 con posibilidad de reelección inmediata, y si se le puede aplicar a Gabriel Boric? ¿Cachai, no? Pero te das cuenta que ahí, entonces hay algunos que dicen, no, entonces no hagamos nada. O sea, si ustedes quieren meterle eso a la, entonces no tenemos los votos. Y como no tenemos los votos, y en el país de los ciegos está el rey, y cuando somos responsables todos, nadie es responsable, al final no hay ley. Como no hay ley, la situación de Rodrigo Rojas Báez sigue ahí. Sostiene. Oye, se nos está acabando Hoy está muy entretenido, muchas gracias por la invitación. Es que son demasiados temas, pero por eso justamente la idea es que vengas con harta frecuencia, porque ahora entramos como a la cancha. Sí. Desde el martes, cuando ya se presentan, ya las comisiones presentan, claro, ahí empieza el tema ya del texto, ¿no? Claro, porque acuérdate que el martes, las comisiones tenían que entregar el informe de las normas votadas en particular, lo tenían que entregar hoy día es 9, ¿no? Lo tenían que entregar el día 9. Y lo entregan ¿para qué? Para que lo estudie la comisión y la comisión, para que lo estudie la mesa y la mesa lo entregue para el pleno del día, ¿cuándo es el día? El día 15, pero no sé, martes ya. El martes. Ya. Voy a revisar. Sí, revísalo, porque no. ¿Estáis seguro que es martes?
Me confirman desde ¿Sí? la NASA que Sí, es que gracias, porque ese día vamos a tener, gracias a la NASA, porque ese día vamos a tener, imagínate, ese día sí que es histórico, porque hasta ahora solo 2 comisiones lo lograron, la 3, que es descentralización, y la 6, que es la del sistema de justicia. Porque lo ¿Dónde estás tú? ¿Ah? ¿Dónde Claro, donde estás estoy tú? yo, po. Y donde había que entregar el informe de votaciones en general, perdón, en particular, habiendo pasado votación en general, exposición, votación, indicaciones, votación, final. Ya, solo 2 lo han logrado hasta ahora. Pensemos que ojalá, Dios mediante, lo lograran las 7, pero yo sé que hay algo. Mira, la comisión más importante en la convención, no es porque yo lo diga, sino que es por su función, en la comisión número 4. Yo no estoy ahí para que no digan, dice que la de él no. No, porque la 4 es la comisión de derechos fundamentales, es la comisión que define cuáles son los derechos que son reconocidos a las personas. Bueno, esa comisión. Ahí está el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la vida. Esa comisión, amigo mío, hoy día tiene casi el 40% del trabajo total de la convención. El 40, o sea, de esas 1.344 tienen casi 500 iniciativas ellos. Ellos al paso que van no llegan. O sea, hay que hacer algo, porque si no, no llegan. Ahí reflotamos el tema de Gaspar Domínguez, de que hay que meterle algunas tácticas al avance, porque si no, o sea, dejar que el proceso fluya en los términos en los cuales se está configurando las cantidades, las magnitudes, los plazos, da para especular con alta certidumbre de que no se va a llegar. Por tanto, va a haber que algunas economías. Y corres un riesgo, porque también acá, yo te lo manifiesto así, pero abiertamente, el hombre del maletín, que le llamo yo, le he dicho, cuidado a los convencionales. No todos los convencionales hoy día, hay convencionales, nos agrupamos por, ya, no son bancadas, son colectivas. O sea, lo mismo. Oye, se nos acabó el tiempo. No, pero déjame terminar. Dale. Una idea. ¿Cuál es el peligro? El peligro es que llegado el momento, si es que nosotros no hacemos lo que dice Gaspar y no nos ponemos frío a la hora de analizar el trabajo que nos queda, podemos no lograrlo, no lograr el cometido. Y si no logramos el cometido, para no quedar mal frente a la ciudadanía, vamos a terminar votando cualquier constitución que nos presenten, cualquier texto que nos diga, no se preocupe, si este texto lo hizo bueno, la ONU, tome, ahí está. O este texto lo hizo Juanito, este texto lo hicieron los azules, los verdes. Y para no quedar mal frente a la ciudadanía, vamos a terminar votando por algo que no hemos estudiado ni hemos debatido correctamente, con tal de no quedar mal con la ciudadanía. Por eso es que tenemos que ponerle ahora acento para poder hacer lo mejor, lo que Chile necesita, y no cumplir solo por cumplir. Hacer viable el proceso. Sí. Rodrigo, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Votar apruebo o rechazo es legítimo, es parte del proceso, son parte de las reglas. Lo importante sería que naciera de una comprensión y de un entendimiento por el bien colectivo, y no otras mezquindades ni estrechezas de corazón como hemos señalado. Muchísimas gracias a todos, y ya prontamente invitamos nuevamente a Rodrigo, porque esto no se acaba hasta que se acaba. Esto no está acá hasta que se acaba. Oye, y hay que ver todos, mucho ojo con el pleno del 15. El pleno del 15 de febrero va a ser histórico. Atentos entonces el 15. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Bueno.